patriotas, soy el presidente y esto es Patria Friki. Sí, como siempre os habéis equivocado de canal. Hoy os tengo que hablar del Barón Zemo. ¿Quién es el Barón Zemo? Pues vamos a hablar en concreto de Helmut Zemo, que es el que correspondería a los cómics en The Falcon and the Winter Soldier. El personaje que interpretó Daniel Brühl en The Falcon and the Winter Soldier. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Quién es el Barón Zemo? ¿Lo conocemos realmente? Pues la verdad es que hay muchas diferencias. El Barón Zemo es uno de los mejores villanos que tiene el UCM, que tiene Marvel en los cómics, y además es uno de los mejores antihéroes. Es un personaje bastante peculiar. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es, sin más dilación, comenzamos. Hoy os tengo que hablar de Helmut Zemo, que es el hijo de Henry Zemo y que es el Barón Zemo que hemos visto en The Falcon and the Winter Soldier, el que está interpretado por Daniel Brühl. ¿Cuándo lo vimos por primera vez? Pues por primera vez lo vimos sin máscara en diciembre de 1973, en el número 168 de Capitán América. Porque sobre todo Zemo, que sigue la ideología nazi y también ha sido afiliado a Hydra, igual que su padre, es uno de los enemigos. Su padre Henry fue uno de los mayores enemigos que tuvo Capitán América durante la Segunda Guerra Mundial. Pues Helmut sigue los pasos de su padre y sobre todo enemigo de Capitán América y de los Vengadores. Posteriormente, en un pequeño cameo, veríamos a Helmut Zemo en el número de Capitán América, número 275 de 2 noviembre de 1982, número 275 de Capitán América, haciendo un breve cameillo. Luego, en el Capitán América 276 ya veríamos al Zemo en su plenitud, es desde más o menos de diciembre de 1982. Y luego sufre una reforma ya como Ciudadano 5 o Ciudadano V de Victoria, lo podéis interpretar como queráis. Yo creo que lo más lógico es llamarle Ciudadano 5 porque es un número romano. Lo veríamos en enero de 1997, en el número de Increíble Hulk 449. El Barón Zemo es uno de los mejores creadores de uno de los mayores antigrupos que tiene Marvel, que son los Thunderbolts, de los que seguro que habéis estado oyendo hablar por todas partes mucho desde todo este tiempo. Pues Zemo es uno de los grandes creadores de este grupo. ¿Pero quién es Zemo? ¿Lo conocemos realmente? Vamos a ello. Bueno, patriotas, os voy a contar un poco la historia de Helmut Zemo, como os estaba hablando anteriormente. Pues Helmut Zemo es hijo de Henry Zemo y es el 13º Barón Zemo. ¡El 13º Barón Zemo! De su inquina contra Capitán América, él era un ingeniero de bastante reconocimiento. Pero tras la muerte de su padre, decidió vengarse de que había asesinado a su padre, que en este caso era Capitán América. Bueno, eso fue un accidente, no fue un asesinato por parte de... Pero Zemo lo tomó como si el Capitán América fuese el responsable de la muerte de su padre. En cierta manera era así. Helmut Zemo fue criado en las ideas nazis, en las ideas de la gran raza y en el dominio del mundo. ¡Ya está! Así de inicio. Dominio del mundo y la gran raza. ¡Hala! ¡Sí! La primera vez que le vimos fue sin su característica máscara y con la encarnación del Fénix. Y se enfrentó al Capitán América. Y durante su lucha, ellos, digamos que los Zemos tenían como una especie de pistola adhesiva, que era un compuesto creado por ellos, que era el adhesivo X. Bueno, pues resulta que esto es un poco como el Joker, ¿no? Durante la pelea con el Capitán América, cayó en una cubeta hirviendo de adhesivo X. ¿Qué pasó? Que su cara se deformó completamente y se quedó como una especie de cera, es decir, digamos que el pegamento se le quedó pegado y se deformó la cara. Posteriormente volvería a aparecer ya mucho tiempo después, porque claro, aquí intentaba vengar la muerte de su padre, mucho tiempo después con la ayuda de... el otro gran nazi, Cráneo Rojo y la Madre Superiora. ¿Qué hicieron? Pues fue secuestrar a uno de los viejos amigos de infancia del Capitán América, Arnold Roth, y lo secuestraron para traer al Capitán América y que cayese en su trampa. Pero juegos de verdad, en medio de mentiras, el cubo cósmico por en medio, pues claro, hicieron que Zemo se tuviese que enfrentar a la Madre Superiora. No sé si sabéis que Helmut Zemo tiene una especie de diadema que, digamos que es como una especie de corona, juegan con ese rollo de que como es un varón, realeza, tal, pues tiene esa coronita que es tan representativa y le ayuda de los ataques mentales. Y por eso pudo superar a la telépata, a la Madre Superiora, y pudo finalmente pues salir de su control mental. Eso no quiere decir que no se enfrentase al Capitán América. Capitán América evidentemente rescató a su amigo Roth y desapareció. Posteriormente volvió otra vez a eso y esta vez secuestraron a otro amigo más, a Cos. Volvieron a luchar, volvieron a enfrentarse y el Capitán América y Zemo volvieron a una lucha encarnizada de vida o muerte, como siempre con los Zemo. Hay que recordar también un dato curioso y es que cuando se enfrentó a Zemo durante la Segunda Guerra Mundial, al padre Heinrich, fue donde murió en la base, donde estaban persiguiendo un misil que había lanzado Zemo, Bucky y el Capitán América. Bueno, pues ese misil que había lanzado Zemo en la base, en el castillo familiar, digamos, en la gran base de los Zemo, fue donde murió Bucky, ¿vale? Así que toda la historia del Barón Zemo y del Capitán América están muy interconectadas. Bueno, como os he comentado, Helmut secuestró a Roth, luego con la ayuda de Cráneo Rojo
secuestraron a Rod y a Cos, ¿no? Me parece ahí un chiste, que son los amigos de la infancia de Zemo, y Zemo lo superior. Y llegamos a uno de los grandes momentos de de Helmut, llegamos a uno de los grandes momentos del Barón Zemo, que es la creación de los Amos del Mal, el gran grupo. Muchísimos de los villanos de Marvel vinieron en un grupo para acabar con los Vengadores y con el Capitán América, que era lo que a Helmut le interesaba. Helmut quería vengarse por todo lo que había hecho hasta ese momento. Casi había desaparecido, no habíamos tenido casi intervenciones de Helmut anteriormente, pero en estos momentos creó los Amos del Mal. Y los Amos del Mal hicieron una de las mayores encarnaciones, uno de los mayores arcos argumentales que ha tenido y que muchos de los que somos lectores desde hace mucho tiempo recordamos. Y los Amos del Mal entrando en la mansión de los Vengadores y dando una soberana paliza al mayordomo, un mayordomo humano normal y corriente, como puede ser Alfred, de los Vengadores, Jarvis, Jarvis, que es un encanto de mayordomo, es que les hace la comida, les lava la ropa, sí, tienen un mayordomo, Tony Stark sobre todo, que hace todo eso. Pues Jarvis es un encanto. ¿Quién querría pegar a Jarvis? Pues los Amos del Mal le dieron una soberana paliza. Estaba también Hércules, el Caballero Negro, secuestraron, dieron una paliza. Eran lo menos 20-30 miembros de los Amos del Mal de diferentes tipos, desde el espadachín hasta el escarabajo, Atlas, bueno, Goliath, etc. Un montón de enemigos, tanto hombres como mujeres, que estaban ahí para acabar con eso. Evidentemente, pues durante su lucha con el Capitán América, porque claro, secuestraron al Capitán América y digamos que Rogers se entregó un poco para que no hiciera daño al resto de los Vengadores, y finalmente, pues tras liberarse de los Amos del Mal, conseguir derrotar a la mayoría de los miembros, Zemo y el Capitán América tuvieron un gran combate en el tejado de la mansión de los Vengadores. ¿Y qué pasó allí? Zemo se cayó. Durante la lucha Zemo se cayó y aparentemente pues murió. Aparentemente, como os he dicho. Vale, luego llegamos, pasa mucho tiempo desde este momento, vuelve a desaparecer Zemo, ya llegamos a un momento más moderno, más sobre los años 90, y la verdad es que Zemo no vuelve a aparecer hasta que intenta reunir las piedras de sangre de Bloodstone. Las Bloodstone, o Bloodstone, las piedras de sangre, con ello intentaba resucitar a su padre, intentaba volver a recordar a su padre, volver a traer a su padre desde la muerte. Y utiliza el Darkhold también. Las piedras de sangre junto con el Darkhold pues crearon una especie de zombies, bueno, y una especie de reino demoníaco en la Tierra, gracias al uso de el Darkhold y las piedras de sangre. Evidentemente Zemo no consiguió y bueno, pues creó una serie de zombies. De hecho regresó Henrys como si fuese un zombie intentando atacar a LS y evidentemente fracasó. Por lo que Calavera, que era otro de los villanos más modernos, más de reciente creación, intervino también en la ocasión para intentar solucionar el problema. ¿Y qué hizo? Pues durante la lucha entre Calavera y Henrys, pues resulta que por algún motivo extraño Henrys cayó en Helmut, fue detrás de él, bueno, digamos que lo agarró y cayó con él interior del volcán. Y otra nueva muerte supuestamente para nuestro querido Barón Zemo. En teoría tiene más vidas que, vamos, tremendo. Y aquí, como dato curioso, estaba con la brigada Batroc. Sí, ya sabéis, Batroc es saltador, lo hemos visto también en The Falcon and the Winter Soldier, efectivamente. Al final se lo carga el agente de poder, ya sabéis de quién os estoy hablando. Pues resulta que la siguiente vez que lo vemos no se enfrenta a Capitán América, sino que se enfrenta a Spider-Man, con un ejército de mutantes. Digamos que los ha controlado mentalmente o que los ha prometido. Porque hay que recordar que una de las principales virtudes de Zemo es que es un verdadero manipulador, ¿vale? Entonces, bueno, con un ejército de mutantes se enfrenta a Spider-Man y es derrotado. Pasa el tiempo, en esta ocasión no ha muerto. Llegamos a una etapa extraña donde se conoce a una mujer, la baronesa. Una baronesa como él, ¿no? Y se casa, se enamora y se casa. Pero la baronesa en realidad le está manipulando, porque en realidad está trabajando para Superia, que es una superheroína, digamos eso, y utiliza el Barón Zemo para sus planes. La cosa es un poco siniestra. La baronesa y el Barón Zemo secuestran niños abandonados y maltratados para convertirlos en sus hijos. En principio parece que Zemo está de acuerdo con todo esto, pero luego descubrimos que en realidad la baronesa, digamos que lo ha dominado. No sabemos si por artes psíquicas, seguramente porque supera esas posibilidades, o realmente, bueno, total, que al final Zemo se da cuenta de esto y no quiere secuestrar a los niños, lógicamente. Descubre que le dice, hombre, esto de secuestrar niños, aunque sean niños abandonados y apaleados, que en realidad van a estar mejor con nosotros porque somos ricos y podemos darles una buena vida, aunque seamos unos supervillanos y en ese sentido, pues las cosas no estarían tan bien, pues no está bien y se da cuenta. Zemo, pues por algún motivo, pues realmente se enfrenta al Capitán América de nuevo, el Capitán América le hace entrar en razón, de hecho colabora con el Capitán América y se dan cuenta tanto el Capitán América como Zemo que están siendo manipulados por Superia y por la baronesa. La baronesa le traiciona directamente, dije, ¡le traiciono! ¡Ah! Traición completa de la baronesa al Barón Zemo y bueno, pues vuelven a luchar. Pero Zemo sigue teniendo inquina con el Capitán América a pesar de que le está ayudando, a pesar de su ayuda y de su colaboración para salir de, digamos, el dominio de la baronesa y de Superia. Cuando el Capitán América está cerca de otra cubeta de adhesivo X, pues decide lanzarle al interior, pero falla.
Y Zemo cae a la cubeta, esta vez ya así con la máscara, y digamos que se le queda pegada al cuerpo la máscara Zemo y no se la puede quitar. Pero descubriremos una cosa extraña que hay, que resulta que tienen un antiadherente para el adhesivo X, que luego más tarde se lo ofrecerá el Capitán América a Zemo, y Zemo desde ese momento tiene mucha inquina al Capitán América porque considera que también se podía haber facilitado a su padre en lugar de morir en las condiciones que murió, y no lo hizo, si lo tenía desde hace tanto tiempo el disolvente para el adhesivo X, ¿por qué no se ofrece a su padre? Y si el rencor entre Zemo y el Capitán América sigue ahí. La baronesa, que ya ha entrado en razón otra vez y decide ayudar a su marido. Cae, pero no muere. Y claro, es arrestado porque, hombre, secuestran niños, estaba muy mal y evidentemente va a la cárcel. Zemo lo acepta y la baronesa desgraciadamente muere en prisión. No la volvemos a ver, desaparece de la vida de Zemo. Vale, pero ¿qué sucede? Pues resulta que varios antiguos miembros de los Amos del Mal, o de los Maestros del Mal, como queráis, en Hispanoamérica lo llaman los Maestros del Mal, pues resulta que han sido atrapados, sobre todo Goliath. Goliath está en una prisión del microverso y Zemo decide escaparse de la cárcel con la ayuda del escarabajo para rescatar a su viejo amigo, a Goliath. Pues lo rescatan, y es cuando se le ocurre la idea de, pues que bueno, en realidad él quiere disimular que es Zemo, entonces utiliza una nueva personalidad y adquiere un nuevo nombre, el de Ciudadano V o el de Ciudadano 5. Y con esa encarnación, pues libera a Goliath con ayuda de Abe Jenkins, que es el escarabajo. Y ahí se le empieza a ocurrir la idea de que quizás, oye, pues puede fingir ser un héroe. Y de hecho ahí se le ocurre la idea de reunir a un grupo de miembros de los Amos del Mal y sí, se crean por primera vez los Thunderbolts. En un principio la idea era conquistar el mundo, ¿no? Fingir que son héroes para intentar conquistar el mundo, ya que hay un vacío de poder, ya que los Vengadores en teoría se han ido a la Contratierra y actualmente no están en esta tierra, en este mundo. Por lo tanto, la ausencia de los Vengadores, hay un vacío de poder que pueden ocupar unos nuevos héroes. Y Zemo se le ocurre la idea de que pueden ser ellos. Reúne a varios miembros de los Amos de Mal, Goliath, el Escarabajo, Piedra Lunar, el Arreglador, etcétera. Le dan nuevos nombres, Atlas, el Escarabajo sigue llamándose el Escarabajo, Pájaro Cantor, que era mi aulladora, varios miembros de los Thunderbolts y deciden ser héroes, pero les empieza a gustar. De hecho, incorporan a gente que nunca habían sido villanos, como es el caso de Carbón o sobre todo Hulk, ¿no? Que la veremos y que es uno de los primeros miembros que se incorporan al equipo. Bueno, pues se han creado los Thunderbolts y claro, Zemo sí que quiere seguir conquistando el mundo, pero los Thunderbolts no quieren hacerse héroes. Y ya Zemo empieza a sobrar, digamos, en la ecuación. Vale, pues ¿qué pasa? Que empezamos ya con los viajes en el tiempo que tanto le gustan a Zemo y que últimamente parece que son cosas bastante habituales en él. Y es que van a Contratierra, que os he explicado antes, donde estaban eso. Ahí hay una contrapartida suya. Recordad que el Barón Zemo no se ha podido quitar la máscara hasta esos momentos. Aunque en la primera encarnación él se descubre la cara, como de Ciudadano 5. Y resulta que hay una versión suya en la Contratierra, que como todo buen villano decide que voy a quitarle la mente a esta contrapartida y me voy a poner la mía en el cuerpo del joven Barón Zemo. Así que el Barón Zemo vuelve a recuperar su hermosa cara y se mete en el cuerpo del joven Merson de la Contratierra. ¿Qué sucede? Pues que deciden enfrentarse a Zemo y Zemo muere en teoría. Claro, al morir Zemo muere con su nuevo cuerpo, han pasado muchas aventuras, hemos tenido los Thunderbolts, han vuelto a la Contratierra y ha habido varias aventuras. Leed la colección de los Thunderbolts que os va a interesar muchísimo. Bueno, pues todas estas aventuras pues resulta que muere, pero no muere realmente, lo que queda es en la mochila del arreglador de Fisher, se queda allí, el arreglador que va a ser su mejor amigo y uno de los grandes pilares en los que se va a apoyar Zemo a lo largo de todas estas etapas, a la búsqueda de un nuevo cuerpo en el que se pueda introducir. Teóricamente, Ciudadano 5 ha desaparecido y el Barón Zemo ha muerto. Lo mata el Azote del Inframundo, que es un villano al que se enfrenta a los Thunderbolts y al que les cuesta mucho derrotar, ¿vale? Pero resulta que todo esto no era más que un plan que había desarrollado todo el tiempo el Barón Zemo. Sí, el Barón Zemo no es que lo preparase, sino que fingió su propia muerte para hacerse con las piedras lunares. Piedra lunar empieza a entrar en una locura gracias a las piedras lunares. Son unas piedras de gran poder, son parecidas a la gema de infinito que les dan un montón de poderes, viajar en el tiempo, vuelo, invulnerabilidad, fuerza, lanzar rayos de energía, etc. Un montón de poderes que Zemo empleará en su favor. Pero Zemo no sabe manejar todavía las piedras de infinito, las piedras lunares, luego tendrá que ir aprendiendo. Y ella se vuelve loca. Piedra lunar, que es la doctora Sosten, Carla Sosten, se vuelve loca. Y realmente quiere matar a Zemo. Pero Zemo se quería hacer con las piedras lunares desde hacía mucho tiempo, porque era la forma de regresar a su antiguo aspecto de una forma creíble, sin necesidad de utilizar otro cuerpo. Así que decide, pues bueno, hacerse con las piedras lunares, se vuelve loca, las piedras asesinan desgraciadamente a Piedra Lunar, como Piedra Lunar muere en el intento, y lo que hacemos se hace con las piedras lunares.
en principio parece que desaparece durante un tiempo, dejamos de verle. Resulta que el Barón Zemo crea una nueva encarnación de los Thunderbolts, una encarnación más a su medida, más como él, y decide contar con el Escuadrón Siniestro y con el Hombre Púrpura. Anteriormente le había sido reemplazado y tenía un poco de inquina a Ojos de Halcón porque le había reemplazado en los Thunderbolts, ¿vale? Esto es un dato importante porque el nuevo líder de los Thunderbolts es Ojos de Halcón, que se había metido porque creía realmente que los villanos se pueden reformar. Como él había sido un antiguo villano, pues realmente creía que los villanos se podían reformar y convertirlos en héroes. Y por eso se metió en los Thunderbolts. Y claro, evidentemente Zemo, que es un poco celosón, pues le tiene bastante manía. Bueno, pues durante el tiempo que está desaparecido, empieza a entrenar con las piedras lunares, empieza a hacer cosas de eso, ve el futuro, ve diferentes probabilidades, viaja entre dimensiones y crea su castillo plegable, ¿vale? Que es el castillo familiar, simplemente que puede viajar entre dimensiones, abrir portales dimensionales y viajar entre dimensiones. Y como ha visto el futuro, sabe lo que va a pasar, a pesar que todavía no controla perfectamente las piedras lunares, tras la derrota de que os he comentado anteriormente con su antiguo grupo, pues decide reunir a los miembros originales de los Thunderbolts. Quiere ver si realmente traicionarían a Ojos de Halcón y si se unirían a su causa. Claro, el motivo por el que utiliza las piedras lunares es para reparar su cuerpo, básicamente, ¿vale? Es bastante egoísta y bastante egocéntrico, así que... Bueno, llegamos a la Civil War. Zemo vuelve a ser derrotado, cae otra vez en la cárcel y Iron Man decide acercarse a él para que le apoye en el acta de registro superhumano. Y Zemo empieza a pensar que quizá las cosas no son como él hasta ahora quería, ¿no? A pensar que quizá esté equivocado, que todo el pensamiento nace de su padre en realidad era mentira, que había sido criado en unos valores falsos y decide intentar reformarse, intentar ser un héroe. Bueno, Iron Man le ha pedido que reclute villanos para que se una a su causa, a la causa de Iron Man. A ver, esto es para que los villanos se reformen, ¿vale? Pero trabajen para Iron Man. Pero el Barón Zemo, que es muy listo, ya estaba haciendo anteriormente, antes de que Iron Man se lo pidiera. Pero claro, la encarnación que había puesto Zemo sigue libre todavía. Es decir, los nuevos Thunderbolts, entre comillas, con el Escuadrón Siniestro sigue libre todavía. Y se está enfrentando a Capitán América, que está siendo derrotado. Bueno, Capitán América sigue sin fiarse de Zemo, pero decide que Zemo insiste en que le puede ayudar y que puede ayudarle a derrotar al Escuadrón Siniestro, y así es. Y deja a Zemo, que en sus capacidades como ingeniero y sus habilidades, pues le ayuda a derrotar al Escuadrón Siniestro. Es decir, Capitán América y el Barón Zemo, para demostrar a Zemo que está reformado realmente, pues se une a Capitán América. Y claro, le tiene que dejar de salir de la cárcel, evidentemente. Bueno, en esta batalla con el Escuadrón Siniestro, tras enfrentarse a Gravitón en el batallón de Ciudadanos 5, en este momento Dallas Riordan ya la había sustituido como Ciudadano 5, ¿vale? Dallas, que había estado desde el principio, digamos, inválida, minusválida, cuando recuperó las piernas se hizo la nueva Ciudadano 5, la nueva Ciudadano V. Y bueno, la verdad es que las cosas fueron funcionando, se hicieron las cosas en ese plan, y durante el enfrentamiento contra el Escuadrón Sucedo vuelve a morir. En esta ocasión muere para sacrificarse. Él dice que su padre no estaría orgulloso de las acciones que está llevando ahora mismo, y es cierto, su padre no estaría nada orgulloso de las acciones que está llevando ahora, de ese intento de reforma real que está llevando a cabo, y dice que la mejor forma de resarcirse es viviendo para siempre. ¿Y cómo puede vivir para siempre? Haciendo un gran sacrificio. Así que en cierta forma el egocentrismo del Barón Zemo sigue presente. Pues a pesar de que ese sacrificio se hace, pues luego resulta que Zemo no está muerto como siempre y se enfrentan al Gran Maestro. Zemo lo que se quiere hacer es con la fuerza y gran poder de Gran Maestro, pero lo quiere hacer por fines en teoría buenos, ¿vale? Quiere ayudar en eso para ayudar a mejorar el mundo, para salvar el mundo de sí mismo. Anteriormente le había visto con las visiones de las piedras lunares que Pájaro Cantor le iba a traicionar. Y bueno, eso dijo a Pájaro Cantor, intentaron evitar su destino. Pero finalmente, durante la batalla con el Gran Maestro y viendo lo que quería hacer Zemo, pues resulta que Zemo cae en un torbellino por el que viaja a través del tiempo. Y a partir de aquí empieza un juego muy extraño y muy raro con una miniserie que era Zemo World Reader, que fue en el 2007, que escribió Nicicia, que se ocupaba de la colección regular de los Thunderbolts durante ese tiempo. Y aquí ya empiezan las cosas complicadas, ¿vale? Básicamente es que viajó por el tiempo, fue al pasado, conoció a diferentes varones Zemo, se enfrentó a ellos, estuvo con su pasado, se enamoró de una nueva mujer, tuvo un hijo bastardo, que en la realidad, nazando en la realidad, le dijeron que ese hijo que había tenido Hellmund estaba en la época actual, ¿no? Que existía otro varón Zemo. Parecía que el linaje de Zemo se había acabado con el varón Zemo, pero bueno, este hijo bastardo. Bueno, diferentes problemas, diferentes viajes a través de las encarnaciones, un poco para reformar definitivamente a Zemo, ¿vale? Básicamente lo que querían conseguir con esto es una reforma total de Hellmund. Como ya os digo, pasan diferentes eso, con Volker, con Wessler, que es el hijo nuevo, enfrentamientos a lo largo del tiempo, regresar al pasado, al futuro, momentos diferentes. La verdad es que es un lío temporal y es mejor que lo leáis vosotros y que lo veáis vosotros, ¿vale? Consiguen traer, gracias a la sangre de los Zemo, a Hellmund al presente.
Pero hay que recordar que incluso Helmut se enfrentaba a Henry, ¿vale? En el pasado, ya luchó contra él. Y Hemo descubre a Westdell. Westdell es un descendiente de su primo en realidad y este decide no matarlo. Bueno, un lío familiar, ya en el presente estamos hablando. Líos y complicaciones en el presente de toda la etapa de Zemo, que es un poquito complicada de contaros. Bueno, llegamos a la edad heroica, llegamos a Asedio y Luke Cage toma el control de los Thunderbolts. Y básicamente Zemo pone a prueba a sus compañeros de los Thunderbolts, porque le dice al arreglador que se acercaba a pasar por él, ¿vale? Y que intente convencer a los Thunderbolts de que quiere unirse a su causa para conquistar el mundo. A ver quiénes estarían dispuestos a traicionar a los Thunderbolts y quiénes no estarían. Hay que recordar que en esta etapa son villanos que intentan ser reformados. Ahora empieza a ser una especie de escuadrón suicida, pero sin serlo, ¿vale? Y claro, como Zemo ha seguido viendo el pasado y el futuro a lo largo del tiempo, pues le da información al arreglador que se había hecho pasar por él sobre el futuro y el pasado de lo que va a pasar y sobre el ejército mutante que se acercaba. Esto es durante Miedo Encarnado. Pues estamos en una época donde Norman Osborn se hace con los Thunderbolts, se hace con Seal, y Zemo un poco está al margen hasta esperar a ver qué pasa con Osborn. Él permanece al margen, intenta pues mantenerse allí lejano, finalmente derrotado por los Vengadores, y es cuando él vuelve a aparecer. El Fantasma, que era un miembro de los Thunderbolts en aquel momento, sí, no la versión que hemos visto en Ant-Man y la Avispa, sino otra versión del Fantasma, mucho mejor que la de esa mierda que vimos en Ant-Man y la Avispa, pues se lleva a Zemo al pasado, donde descubre que Bucky Barnes en realidad no murió y se convirtió en soldado de invierno. Todos los crímenes que hizo, pero lo que más le llama la atención y lo que le decepciona profundamente es que Capitán América tapó todos los crímenes de soldado de invierno para ayudar a su compañero, a Bucky Barnes. Incluso los crímenes de agentes de... Claro, Zemo en este momento pues se decepciona y se le cae un mito, se le cae a Rogers. ¿Qué pasa? Que decide que como Rogers es un hipócrita hay que exponerle. Entonces recluta a varios miembros como el Arreglador, como Marion Hutger, como una nueva versión femenina del Escarabajo, para que se enfrente a Capitán América y pongan claramente que, oye, que está atrapando a un asesino y que no lo ha llevado a juicio. Bucky en este momento se está siendo utilizado, empieza a atacar a policías, a gente por los naditos que llevan la sangre, y todo esto es aprovechado por Zemo para filtrarlo a la prensa y descubrir al soldado de invierno. Secuestra a Bucky le encuentra la historia y Zemo lo perdona realmente, pero la relación entre Helmut y Steve Rogers sigue estando muy dañada. Etapa, pues seguimos. Zemo pues ahora dice que Ojos de Halcón le usurpó de los Thunderbolts y decide entrenarse en arquería. Va a buscar a Trisok, el viejo maestro en arquería de Ojos de Halcón, y quiere colaborar con él y quiere que le entrene. Este le entrena y pues antes de morir Trisok y enfrentarse a Ojos de Halcón le dice que ha cuidado con Zemo, que se ha entrenado y que se ha entrenado muy bien, que puede ser un rival muy peligroso para Ojos de Halcón. En esta época regresa un poco a sus orígenes de villano, vuelve a hacer una nueva encarnación de los Amos del Mal, trabaja en el Consejo de las Sombras, que es un grupo que tras la muerte de Nick Fury se creó. Digamos que es un grupo pues que trabajaba pues eso en las sombras para hacer de diferentes a eso y conseguir moldear el mundo a su estilo, ¿no? Nuevo Capitán América, Sam Wilson, pero Zemo se hace líder de Hydra. Evidentemente, al hacerse líder de Hydra, pues tiene que seguir los ideales de Hydra. Y decide lanzar un virus mortal que va a matar a la mayoría de la población. Quiere hacer un Thanos. Básicamente quiere reducir la población mundial porque cree que hay demasiada gente y decide pues que puede lanzar un virus mortal gracias a un mutante que él conoce, y él tiene la cura. Él ha hecho una cura para ese virus y se la dará a las personas que él considere apropiadas. Un Thanos, ¿vale? Es Kobik, que tiene todo que ver con el cubo cósmico. Aquí ya hemos metido ideas del cubo cósmico. Bueno, seguimos porque resulta que Zemo está completamente desquiciado. Mata a Ian Rogers, que es el nuevo nómada y compañero del nuevo Capitán América. Le corta el cuello directamente y le manda una foto a Steve Rogers. Y dice, mira, me he cargado esto, puedo hacer lo que quiera y no me va a pasar nada. Y lo difunde por el mundo, es decir... Bueno, se enfrenta, digamos que Wilson intenta detenerle, lo consigue, y está a punto de detenerle, está a punto de que Zemo pues sea detenido y todos sus actos sean... Pero escapa de un avión, antes de que Sam Wilson se lo derrote. Bueno, llegamos a una etapa un poco rara con Kobik, que es un mutante con la capacidad de alterar la realidad, y está en Pleasant Hill. Él ha perdido la memoria junto con otros villanos, está en una comunidad que se llama Pleasant Hill, y allí digamos que cada uno tiene una personalidad diferente. Él está con el Arreglador, tal, son amigos también en esta encarnación, están siendo todos utilizados por Maria Hill, que es la alcaldesa, para hacer actos realmente probables. Y eso le choca la cabeza a Zemo y hace pum. Y un poco lo despierta, se da cuenta de que están siendo utilizados, de que están siendo manipulados. Y la verdad es que es una esta bastante larga. Gabritón, que anteriormente se había enfrentado y a punto estuvo de matar a eso, también está preso. Y claro, el Barón Zemo pues quiere enfrentarse y vengarse de Gabritón, que a punto estuvo de matarlo en anteriores encarnaciones y anteriores luchas.
Pero evidentemente, vemos que trabaja con el Dr. Selvig, sí, el mismo Dr. Selvig que hemos visto en Thor, pues quiere hacerse en realidad con COVID y controlar su poder, ¿vale? Y lo consigue. Durante un tiempo, gracias a una máquina que crea el Dr. Selvig, se hace con el poder de COVID y, bueno, lo manipula para sus propios fines. Hasta que el propio Covid se da cuenta de que está siendo manipulado y lleva tanto a Selvig como a Zemo al Himalaya. Bueno, todo eso siguen siendo los actos de Pleasant Hill. El Dr. Selvig está en el Himalaya y allí aprovecha, no sé por qué, a reclutar una nueva encarnación de los amos del mal. Bueno, el Dr. Selvig y él se quedan atrapados, se enfrenta con un nuevo grupo de los invasores. Jack Flag ataca, parece que va a matar a Zemo, de hecho está a punto de matarlo. Está en un avión, aviones y Zemo siempre van unidos de la mano, ¿no? Parece ser. Y bueno, pues el Capitán América tira del avión a Jack Flag y parece que todos se estrellan y mueren. Pero esa ha sido toda una ficción de Capitán América para salvar la vida de Selvig y de Zemo. Rogers en aquel momento pensaba que era un miembro de Hydra, por eso salvó la vida de Zemo. No os pensáis que lo hizo por eso, porque Covid había reescrito la realidad y había hecho creer durante todo este tiempo que él había sido miembro de Hydra. Capitán América había sido miembro de Hydra. Y Zemo decide utilizar eso para reclutar a todos los supervillanos de Pleasant Hill. ¡Hala, venga! Ahí, ¡oh! Bueno, Rogers se libera del control del clon de Cráneo Rojo y parece que va a estar a salvo. Bueno, en apertura de salvo, resulta que durante Imperio Secreto, ¿vale? Resulta que Zemo tiene un nuevo ejército del mal. Os he comentado anteriormente que había reclutado a todos los villanos. Un nuevo ejército con muchos villanos de Marvel que se enfrentan al Capitán América. Se supone que atacan Manhattan y el ejército del mal desaparece por arte de magia, literalmente, porque está ahí implicado el Darkhold, ¿vale? De hecho, él usa el Darkhold para cubrir todo Manhattan con una cúpula negra y que la gente pierda la memoria. Y bueno, digamos que el ejército del mal ha caído como una especie de éxtasis. Pues con el uso del S se intenta apoderar del mundo, digamos, utilizando e intentar, pues con el Darkhold, con el ayuda del Darkhold, descubre que bajo Washington DC está dormido el ejército del mal. Washington DC está dormido el ejército del mal. Intenta ir a liberarlos, pero es detenido por Pantera Negra y por otros héroes y finalmente no consigue liberar el ejército del mal. Hubiese sido un tremendo si se hace con todo el poder y con todo lo que está sucediendo, se hace Zemo con todo el poder, pues seguramente lo hubiese armado muy parda, lo hubiese acabado, vamos, eso como el Rosario de Aurora. Bueno, Helmut ayuda al mandarín que se haga con Bagaglia. De hecho, lleva una petición a la ONU, lo nombra primer ministro e intenta que gobierne esta nación independiente, en teoría, pues que es de villanos. Básicamente, se ha buscado su propio refugio, su propia patria, para un poco esconderse y poder hacer sus actividades sin ningún tipo de problema. Bueno, digamos que quiere utilizar el mandarín para vengarse de Hydra, pero Punisher encuentra el mandarín. Sabemos lo que puede llevar eso, ¿no? Le dispara una bala especial, porque sabe de los anillos del mandarín, claro, que pueden evitarle cualquier tipo de daño al mandarín. Resulta que el mandarín recibe un tiro. Todo el mundo piensa que es Punisher quien le ha dado el tiro, pero en realidad descubrimos que ha sido Zemo, que le ha disparado por detrás un balazo al mandarín. Era su plan desde el principio, matar al mandarín públicamente para incriminar a otros héroes, en este caso a Punisher. ¿Por qué? Bueno, pues porque así puede decir su nombre a Bagaglia, hacerse una nación independiente, decir que su líder ha sido asesinado por motivos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un buen plan por parte de Zemo. Y hasta ahí más o menos lo que hemos llegado. Evidentemente luego hemos vuelto a ver esto, con la ayuda de Falcon de Winter Soldier ha vuelto a renovarse todo lo que sabíamos de Helmut Zemo. Bueno, patriotas, os tengo que hablar de los poderes del Barón Zemo. Para empezar, tiene un intelecto muy superior a la media, ¿vale? Digamos que es superdotado. Tiene una pericia científica bastante amplia, es ingeniero, como os he comentado, es un artista marcial, es un gran espadachín, tiene excelente puntería, es un muy buen estratega, eso es una parte importante, siempre ve todas las posibilidades, siempre tiene un plan dentro de otro plan. Y tiene un carisma especial, es un líder altamente consumado. Todo el mundo le sigue pues, por su gran carisma, por su gran dote de liderazgo. Como os he comentado antes, la diadema que tiene interrumpe cualquier tipo de manipulación psiónica que le puedan hacer. Bueno, excepto yo creo que a lo mejor algo de Jean Grey o del profesor Xavier, pero bueno, de momento pues no se han enfrentado a él, no sabemos si realmente esto podría evitar eso. Lleva rifles, pistolas, arma de fuego, incluso algunos con el adhesivo X. Bueno, eso de manera más al principio. Últimamente lo ha dejado más soldado, evidentemente es un poco estúpido. Como Ciudadano 5 llevaba un sable y un escudo, así que bueno, serán elementos importantes dentro de su parafernalia, digamos. No tiene ni su super soldado ni habilidades especiales fuera de eso, excepto las que le otorgan las piedras lunares en el tiempo que las llevó. A ver, os voy a leer un poquito de qué van las piedras lunares, ¿vale? Para que lo sepamos. Pues le dan energía, la manipulación de la gravedad, la manipulación de la luz. Las piedras lunares, es decir, Carla lo que hacía era podía atravesar paredes porque se podía volver intangible, como pasaba con la visión, por ejemplo. Las fases monoculares, el aumento de fuerza, la durabilidad, es decir, era más resistente.
crea deformaciones espaciales, lo que le permite pues viajar, poder ir de un lugar a otro, meter a alguien en una realidad que no es la suya, el poder de volar y un montón de poderes dependiendo del escritor y de lo que le quieren dar a las piedras lunares. La verdad es que es un objeto de gran poder y espero que los veamos en el UCM en algún momento del futuro. Bueno, patriotas, sabéis lo que tenéis que hacer. Os suscribís, le dais a la campanita, todo hasta que llegue vuestro correo electrónico, todas y cada una de las notificaciones. Y darle like si os ha gustado este vídeo. Y dejadme en los comentarios, pues, cualquier cosa que os pueda ayudar a mejorar el canal. ¿Qué vídeos os gustaría ver? ¿Qué queréis hacer? ¿Qué queréis que os traiga en próximos eso? ¿Qué personaje queréis que os traiga? ¿De qué queréis que hable? ¿De qué serie queréis que hable? Relacionado con el mundo de los cómics, ¿eh? Cualquier cosa me lo dejáis en los comentarios y creamos una pequeña comunidad. Compartir el vídeo, es muy importante que lo compartáis. Darle like a los comentarios, darle like al vídeo y crear una comunidad, porque así podemos hacernos muchísimo más grande y va a ser mejor para todos vosotros. Yo puedo mejorar las capacidades del canal y vosotros vais a recibir mejores vídeos y de más calidad. Las intervenciones de el Barón Zemo en audiovisuales. Pues sabemos que la serie de Marvel Avengers está como Ciudadano 5 cuando aparece en los capítulos de los Thunderbolts. Y también aparece con la voz de Philip Shepard como el Barón Zemo en Los Vengadores, los héroes, la unión de héroes. Aparecen varios capítulos de esta serie, ¿vale? La serie animada de los Vengadores, el héroe más poderoso de la Tierra, de United Stand, etc. Bueno, básicamente sí, casi siempre aparece como Ciudadano 5, pero también, como en este caso, tiene intervenciones como el Barón Zemo, que todos conocemos. No voy a entrar mucho en profundidad, ha aparecido en varias, sobre todo en varias historias animadas, más como un personaje secundario, donde realmente lo hemos visto es como Daniel Brühl. Luego voy a comentar sobre Daniel Brühl, vamos a hablar en profundidad sobre Daniel Brühl y los matices y diferencias que hay con el cómic, y eso va a ser posteriormente. Luego ya no vemos más, aparte de Falcon and the Winter Soldier, su intervención en Falcon and the Winter Soldier, su intervención en los acontecimientos de Civil War, los acontecimientos que tuvo en Infinity Wars y en Endgame, pues todos ellos vemos a Zemo, y Zemo actúa de una determinada manera y vamos conociendo a Zemo. Pero realmente cuando conocemos a Zemo así en Falcon and the Winter Soldier, en todos esos momentos ha estado interpretado por Daniel Brühl, que siempre ha sido el Barón Helmut Zemo. También el Barón Zemo aparece en videojuegos, Game Boy, Game Gear, en PC, bueno, en un montón de videojuegos, en el juego de Iron Man and X Manowar. También aparece en el juego de Facebook de Marvel Alliance, Marvel Avengers Alliance, no confunde con Marvel Alliance, Marvel Avengers Alliance. También aparece en Marvel's Avengers Academy. También aparece en el Lego Vengadores. Y también aparece en el Lego Super Hero, en el Marvel Lego Super Hero. Ahí aparece en el mundo de los videojuegos. Bueno, patriotas, si llegamos a los 100 suscriptores y 500 visualizaciones en un solo vídeo, ¿qué haremos? Efectivamente, un fanmade. ¿Y qué es un fanmade? Vosotros me dejáis en la descripción, en los comentarios, me dejáis. ¿Y cómo os gustaría ver adaptado? Yo haré, elegiré el reparto, elegiré los actores que van a participar, que van a interpretar a cada personaje, elegiré el argumento y a los directores o director que lo van a dirigir. Y vosotros solamente me tenéis que dejar en comentarios qué cómic os gustaría ver adaptado. ¿Qué consigo con esto? Pues así lo voy pensando, y cuando lleguemos a los 100 suscriptores y 500 visualizaciones en un solo vídeo, haremos ese fanmade. Sí, genial y maravilloso. Bueno, Daniel Brühl lo conocemos de otras obras. Yo os recomiendo sobre todo que veáis Eva, la película española donde Daniel Brühl está extraordinario. Y otra de las grandes obras de Daniel Brühl. Daniel Brühl le da un toque de manipulador. Mucha gente se queja de que, bueno, no ha actuado, pero es que Zemo, a pesar de ser un militar experto, ser preparado desde muchas condiciones, con mucho armamento, ser un rival físicamente bastante acorde con lo que nos pediría en una película de Marvel, ¿vale? Como vimos durante los eventos de Civil War. Sobre todo, aquí tiene un odio irracional contra los supersoldados porque mataron a toda su familia. Aquí no vemos ninguno de su parte nazi, ¿no? Eso han decidido obviar, la supremacía nazi. De hecho, aquí es de Sokovia, ¿vale? Y su familia murió durante esos tal, aunque luego parece que en The Falcon and the Winter Soldier eso sea Sokovia, lo dejaba más a un lado y parece que vuelve a ser alemán, ¿no? Un poco se conoce, según lo que sabemos en The Falcon and the Winter Soldier, del Barón Zemo. Mucha gente no sabe ni que era varón. Digamos que él busca acabar con todos los supersoldados, ese es su mayor principal, y sobre todo es un manipulador, ¿vale? Básicamente esos diálogos, sutilezas, la forma de actuar, de moverse, no tiene contactos y utiliza, cosa que hemos visto y hemos comprobado anteriormente, ¿no? Esa capacidad de estratega, de líder, de manipulador, que todos conocemos. Daniel Brühl le da esos toques con media sonrisa, con pequeños movimientos de cara, de gestos que haga, pues consigue llevarnos realmente a la parte que todos queremos de Daniel Brühl,
a esa parte interesante. Daniel Brühl consigue pues darle matices con pequeños movimientos, con pequeños gestos, con diálogos muy sutiles, casi susurrados en voz baja. Parece que no dice nada con lo que quiere decir. Es un hombre tranquilo que mantiene la calma, situaciones, y que evidentemente está pensando, ¿no? En todo momento busca un plan dentro de otro plan, busca estrategias dentro de otras estrategias, busca cómo sacar su mejor beneficio, cómo conseguir llevar a cabo sus planes. Y Daniel Brühl lo consigue con pequeños gestos, pequeños matices, por la forma de moverse, cómo se pone el traje, cómo se mueve. Por ejemplo, cuando coge las copas y las toma, ahí vemos que es de un hombre instruido, culto. La verdad es que esas pequeñas formas tiene, esa forma de dirigirse a los héroes, cortés, correcto, pero dándole la puntilla en el momento adecuado, ¿no? No cortándose y diciéndose las verdades a la cara de los demás. Bueno, me parece bastante interesante y creo que es uno de los grandes momentos que tiene el Barón Zemo, y creo que Daniel Brühl consigue darle ese toque perfecto a... Nos hubiese gustado ver más al Barón Zemo con su máscara, nos hubiese gustado ver más momentos de acción del Barón Zemo, pero en realidad el Barón Zemo lo que se tiene que hacer y de ocupar es de demostrarnos que es capaz de salir de cualquier situación, y al final que tiene un plan detrás de otro, y que digamos que es la mente pensante de los Vengadores. Y creo que eso Daniel Brühl lo consigue. Es un actor soberbio que con pequeños matices consigue incorporar, y la verdad es que es una de las grandes elecciones que ha hecho Marvel durante mucho tiempo en el mundo de los audiovisuales. Bueno, patriotas, ya sabes que tengo vídeos ocultos solamente para suscriptores, para nadie más, en exclusiva por ser patriota, por estar suscrito a este canal. Lo único que necesito es que me dejes un medio de contacto, algún tipo de medio de contacto para que te envíe el enlace del vídeo y lo puedas ver en exclusiva, solamente para ti, porque están ocultos. Si no estás suscrito no los vas a poder ver. Así que, ya sabes, tiene que ser una suscripción pública para que yo vea que está eso, y me dejas un medio de contacto y yo te envío el enlace y lo ves en exclusiva por ser patriota. Para ti, solamente para ti.